Ciertamente la palabra siervo nos habla de servicio y también nos habla de servidumbre. Ciertamente es una palabra que no es muy agradable para ciertas personas, y en el mundo, en la sociedad en la que nosotros vivimos, hablar de servidumbre no es bien visto entre muchas personas. En realidad, nadie le gusta ser la servidumbre de nadie, ¿no? Esa es la característica entre nosotros los seres humanos. Así que cuando alguien se hace siervo de otra persona o tiene que tener una vida de servidumbre, se considera que es una vida realmente de humillación. Muchas personas trabajan ¿cómo se llama? En esa versión, en esa forma de servidumbre de otro, y ciertamente lo hacen por gran necesidad. Porque si no tuvieran la necesidad que tienen, ciertamente no lo hicieran, pero lo hacen precisamente por necesidad. Amén. Entonces, cuando hablamos de servicio, cuando hablamos de servir, cuando hablamos de servidumbre, hablamos de humillación. No solo humildad, sino humillación. Una persona que va a trabajar de servidumbre ciertamente sabe que va a ser humillado y que va a tener que soportar ese tipo de humillación, como solemos decir entre los seres humanos. Tendrá que tragarse muchas cosas en su ser y soportarlas para poder continuar, por lo menos alcanzar el sustento que tanto necesita. Amén. Eso desde la óptica de los seres humanos. Ahora, cuando nosotros hablamos de Jesucristo como el siervo, en primeras instancias como el siervo de Dios, como dice aquí la Escritura, mi siervo, dice el Señor, vemos a Jesucristo como alguien que se pone a la plena disposición de Dios para servirle a Dios en los planes que Él haya trazado para Él. Amén. Pero ciertamente Jesucristo nos demuestra que no solamente Él fue el siervo de Dios, sino que también se presentó como siervo de la humanidad. Y cuando nosotros tenemos en cuenta que servicio y servidumbre son sinónimos de humillación, nos recordamos que la palabra nos dice ciertamente que Jesucristo se humilló, ¿no? Entonces, siempre mencionamos lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 2, cuando habla acerca de la humillación de Cristo. Pero de repente a veces nosotros no vemos bien el contexto y el panorama general cuando pensamos en cómo se humilló Cristo, porque a veces Cristo es tan familiar para nosotros que sentimos como que su humillación en realidad no fue algo, la gran cosa. Pero cuando pensamos en Jesucristo, en los términos, en lo que Él realmente es, o sea, Dios, entonces la humillación de Cristo sí que es gran cosa. Porque cuando hablamos de que Jesucristo es Dios, cuando pensamos en quién es Dios y el lugar que ocupa Dios, viene a nuestra mente, como dice la Escritura, que Dios está en su trono y todo el universo está a su servicio. Él no tiene que levantarse de su trono, Él no tiene, que ponerse de pie para ir en busca de algo. Él tiene servidores que le sirven, que acuden para suplir las necesidades de Dios si es que las tuviese. Si Dios tiene que dar un mandato, tiene miles de siervos, miles de ángeles, miles de seres que están a su servicio, por lo tanto Él permanece sentado en su trono. Permanece sentado en su trono. Eso es algo que incluso ocurre aquí entre los hombres. Yo no sé si alguna vez ustedes
Bueno, nosotros no vivimos en épocas de reyes y cosas así, pero a lo largo de la vida, de repente habremos visto un documental, una película, cuando encontramos a alguien que realmente tiene poder, él no tiene necesidad de levantarse de su trono. Ni siquiera para cuando van en guerra, él está sentado en su trono, aún en la plena guerra le está confiado de todos los soldados que está a su alrededor y todos los miles de personas que mueren por él, por la autoridad y el poder que él representa. Cuanto más nuestro Dios, como dice la Escritura, él está sentado en su trono. Jesucristo estaba sentado en su trono. Él mismo nos lo va a decir que él estaba y compartía la gloria con Dios. Como ya lo hemos visto en los días pasados, la Biblia nos dice que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba en su misma posición, en la misma posición que ocupaba Dios, estaba el Verbo. Él está en su trono. Siempre he pensado, la Escritura dice que Jesucristo es la imagen visible, lo hemos dicho en otras ocasiones, lo que se puede ver de Dios, ya que la Biblia dice que Dios es espíritu. Y Jesucristo mismo nos va a decir cuando desciende a la tierra, se lo dice a Nicodemo, que nadie ha subido al Padre, nadie le ha visto, nadie le conoce, porque ciertamente Dios es espíritu, Dios está en todas partes. Yo creo que cuando la Biblia dice que Dios se manifiesta o que se deja ver o que alguien vio sus ojos, que alguien vio sus manos, que alguien vio sus pies, como dijo alguna persona, simplemente es un recurso literario que la Escritura usa para determinar que Dios hizo algo. Pero como lo dijo Jesucristo, cuando alguien quiere ver a Dios, a quien ve es a Él. Porque Él es la imagen de Dios. Siempre he creído, incluso alguna vez lo vi, era en una caricatura, la que saben verlo, lo ve. Estaba el trono de Dios y todos sabían que Dios era el que estaba allí, pero cuando la cámara se acerca, el que estaba sentado era Jesús. Porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre está en Él, porque el Padre es Espíritu. Él gobierna ciertamente y está en todas partes, pero su gloria es tan inmensa que posiblemente nadie puede verle. Así que cuando los profetas alguna vez le vieron a Jesús, a Dios, posiblemente lo que vieron fue una imagen mental para que ellos pudieran entender que había un Dios. Como Daniel cuando dice que vio un anciano de día, él vio una visión. Pero ciertamente yo no creo que Dios sea un anciano. Pero él vio un anciano de días. Y luego ve a uno como hijo de hombre que se acercaba al anciano de días. Así que yo creo que él estaba viendo una imagen, una visión para que pueda entender lo que estaba ocurriendo en el cielo. Amén. Así que Jesucristo es la imagen visible de Dios. Él era quien realmente estaba sentado en el trono. La Biblia dice que el misterio de Cristo y lo que Él iba a venir a hacer a esta tierra había sido escondido. Y si nosotros nos apegamos a lo que la Escritura dice, ciertamente yo creo que incluso Dios había escondido esto aún de los ángeles. Nadie sabía lo que iba a ocurrir, nadie entendía cómo iba a ser la redención humana, nadie sabía que la palabra se iba a encarnar, nadie sabía que iba a descender. Así que cuando llegó el momento y de repente la palabra, el Hijo de Dios, como lo describe Pablo, se levantó de su trono, abandonó su trono, se despojó de su gloria. Si nosotros vemos la gloria de Jesucristo como unas vestiduras, imaginaríamos a Jesucristo sentado en su trono toda la eternidad. Siempre los siervos le han servido, siempre han estado ahí atentos para que Él no mueva ni un dedo, por decirlo así. Pero de repente el Rey se levanta. De repente el Rey se desnuda. De repente el Rey desciende. De repente el Rey no quiere que nadie le sirva, sino que Él mismo va a hacer la tarea que tiene que hacerse. El Rey se humilla.
En el mismo acto de levantarse y despojarse de su gloria, el rey se humilla. Porque hace algo que él no debía hacer, que debía permitir que sus siervos hagan por él. Así que cuando Pablo menciona estas palabras en Filipenses capítulo 2, realmente son palabras de gran connotación. Cristo se humilló. Se humilló al levantarse, se humilló al despojarse de su gloria y se humilló más al hacerse hombre. Rebajarse a nuestra altura, convertirse en uno de nosotros, experimentar la vida de quebrantos, de pasiones, de altibajos, de situaciones, de emociones a las que nosotros estamos sometidos, de temores. Experimentar eso fue una humillación para él. No conforme, dice Pablo, se humilló más. Se humilló más porque lo que nosotros no queremos humillar, lo humilló Cristo. Lo que nosotros no queremos rebajar, lo rebajó Cristo. Lo que nosotros consideramos realmente bajo para nosotros, lo hizo Cristo. Se humilló más, dice el apóstol Pablo. En su época, los altivos, por llamarlos así, o los que se consideraban hombres de bien, no se rebajaban a codearse con los de baja estirpe. No se rebajaban a codearse con los pobres, con los miserables, con los mendigos, con las prostitutas, con los despreciados, con los marginados. Una persona de bien no se humilla de esa manera, pero Cristo lo hizo. Por eso Pablo, sus palabras tienen gran connotación. Cristo se humilló. Realmente se hizo siervo, realmente fue siervo. Siervo de Dios al hacer esto y siervo de nosotros al hacerlo por nosotros. Se humilló y todavía más, dice Pablo. Se dejó golpear por nosotros, se dejó escupir por nosotros, se dejó insultar por nosotros. Yo creo que en el cielo había un gran escándalo cuando eso sucedía. Los ángeles que le habían visto siempre, por toda la eternidad en su gloria, que le habían servido, que habían estado a su servicio, de repente lo veían a él siendo humillado por una raza menor, como dice la Biblia, menor que los ángeles, nosotros los seres humanos. De mucho menor rango, de mucho menor poder, de mucha menor estirpe, y sin embargo golpeando al autor de la vida, escupiéndolo, hiriéndolo, blasfemando contra él, insultándolo. Algo jamás antes visto. Cristo se humilló, se dejó llevar a la cruz. Y si eso no fuera suficiente, dice el credo de los apóstoles, descendió hasta los infiernos, a lo más bajo, hasta donde no se puede caer más, al final del túnel. Cristo cayó y lo hizo por nosotros. ¡Qué humillación la del Señor! ¡Qué humillación la de Cristo! Por eso bien tiene que decir el profeta Isaías en el capítulo 53, como se humilló hasta lo sumo, Dios le exaltó hasta los límites, hasta lo más grande, hasta lo más poderoso. Cristo se humilló. ¿Y para qué se humilló el Señor? ¿Y por qué se humilló el Señor? Dice la Escritura, Él traerá justicia a las naciones. Si hay alguna cosa que Dios desea de nosotros, de este mundo, es justicia. El profeta Miqueas, y luego Jesús mismo lo va a repetir en sus propias palabras, dice, ¿qué demanda Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Dice, misericordia, justicia y juicio en la tierra, es lo que Dios demanda. Y esto le decía a su pueblo cuando su pueblo se había enfrascado simplemente en las normas y en las formas de su religión, mas sin embargo dentro de su propia tierra
Decía el profeta Jeremías, perjurar, mentir, robar. Eso es lo típico, lo normal entre ellos. En Jeremías capítulo 7, cuando los acusa el profeta por primera vez, el Espíritu de Dios viene sobre él. Y dice, se van detrás de los ídolos, no hacen justicia al agraviado, a la viuda, al huérfano, no lo tienen en cuenta. Y después vienen aquí, a mi casa, a mi templo, y piensan que yo estoy contento con ellos. Piensan que con cumplir los rituales, hacer los sacrificios, hacer las adoraciones, ya eso es todo. Dios demandaba de ellos justicia. Dios demandaba de ellos un cambio en su corazón, en su forma de pensar, en tener en cuenta a las personas que le rodeaban. Jesucristo le va a reclamar las mismas palabras a los fariseos. Las mismas palabras. Dice, ustedes se han olvidado del juicio, de la justicia y de la misericordia. Las cosas más importantes de la ley. Por eso el siervo de Jehová viene a cumplir los decretos o el deseo del corazón del Padre, que es traer justicia a las naciones. Él va a traer esa justicia a través de la expresión de su vida, a través de su ejemplo de vida, y nosotros le íbamos a ver para luego aprender de él. No gritará, dice el profeta, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, sino que por medio de la verdad traerá la justicia. No gritar, no alzar la voz, no hacerla oír a las calles. Ciertamente el Señor predicó, el Señor habló, el Señor alzó su voz en algún momento. Ciertamente lo hizo, pero esto nos dice que Él no lo hizo presionando a las personas, no lo hizo imponiéndose sobre los demás, sino que lo hizo a través de su ejemplo de vida. Él lo hizo. No nos demandó a nosotros hacerlo primero, aunque la palabra, la ley de Dios lo demandaba de su pueblo. Él vino no para demandarlo de su pueblo, sino para hacerlo él mismo, para que nosotros le viéramos hacerlo y le imitáramos al hacerlo y aprendiéramos de él. A mí me asombra meditar, pensar en lo que Cristo ha hecho. Por eso siempre digo, nosotros debemos intentar meditar en lo que Cristo ha hecho. Cristo, aunque murió en una cruz para pagar nuestros pecados, no fue lo único que hizo. Él hizo grandes cosas, y Pablo le decía a los efesios, yo oro. Lo hemos leído nosotros en otras ocasiones. Pablo dice, yo oro y le pido a Dios que les dé a ustedes espíritu de revelación para que entiendan la altura, la anchura y la profundidad del amor de Cristo. Eso quiere decir que Él está orando, o Él oraba para que la iglesia entienda a cabalidad todo lo que Cristo hizo por nosotros. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Qué es la verdad? Le dijo Pilatos a Cristo cuando Cristo le dijo, para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Pilatos le dice, ¿qué es la verdad? Ciertamente yo he dicho que la verdad no es una teoría, la verdad no es un argumento, la verdad es precisamente la experiencia de vida. Él, delante de Pilato, estaba dando testimonio de la verdad. ¿Saben por qué estaba dando testimonio de la verdad? Porque la Escritura dice claramente, y lo había anunciado el profeta Isaías en el capítulo 53, me parece,
un verso muy conocido, el verso 7. Todo el capítulo 53 nos revela los sufrimientos de este siervo de Jehová y su humillación. Aquí están marcados los golpes, las heridas, pero sobre todo está marcada la reacción del siervo. No solo ponemos los ojos en lo que le hicieron, ciertamente fue difícil, duro, cruel lo que le hicieron, pero la reacción del siervo, el verso 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Qué maravillosa reacción la de Jesús. Nosotros solamente necesitamos que alguien nos pinche un costado para pegar un grito. Ciertamente el Señor le dolieron los latigazos, los golpes y las heridas. Pero el punto es que no profirió maldiciones, pudiendo hacerlo, teniendo la autoridad. Él mantuvo la esencia de lo que él había venido a hacer a este mundo en su persona, hasta el último momento de estar en la cruz, pudiendo maldecir a todos los que estaban delante, prefirió decir: Padre, perdónanos. Y yo les aseguro que cuando Cristo dijo Padre, perdónalo, no lo dijo de labios para afuera, les aseguro que lo dijo de todo corazón. Él no llevaba un mínimo rencor en su corazón, un odio hacia la humanidad, no. Él manifestó un perdón claro, puro, a la humanidad, aunque no lo mereciera. El siervo de Dios había venido a dar testimonio de la verdad. Su vida, sus reacciones, su carácter era el testimonio de la verdad, porque testificaban lo que Dios quería: la justicia, la piedad, la misericordia, el amor, la benevolencia, la bondad para con el prójimo, las cosas que Él predicó. Cuando pensamos en las palabras de Jesús, que a veces suelen ser difíciles para nosotros, cuando dice: bienaventurados sois si por mi causa os vituperan. Bienaventurados sois si por mi causa hablan mal de ustedes, mintiendo. Por el contrario, en vez de enojarte, ora por tus enemigos. En vez de guardar resentimiento contra ellos, bríndales un plato de comida. Bríndales tu expresión de amor, da testimonio de la verdad. Lo resumió Pablo en estas palabras: no pagues mal por mal, sino pagar bien por mal. Si Pablo se hubiera quedado solamente en la mitad y hubiera dicho no pagues mal por mal, nosotros somos rápidos para pensar, pero Pablo dice: sino pagar con el bien el mal que te hace. Porque yo considero que precisamente eso, ese tipo de expresión, ese tipo de forma de ser, es lo que Jesucristo reconoce como testimonio de la verdad. A veces nosotros nos enredamos y pensamos que la verdad es simplemente predicar la palabra. No, Jesús dijo: yo soy la verdad. Así que la verdad no es un argumento, o es mucho más que un argumento, palabra, defender una postura, defender una idea. La verdad era la expresión de lo que Cristo era en sí mismo y lo que Él hacía, su humillación, su servicio, su atención para con nosotros, aun cuando no lo merecíamos, lo que dejó para venir a mostrarnos el camino que nosotros debemos transitar, el camino del cual nos hemos perdido. Yo no sé si alguna vez ustedes han comparado la vida a la que nosotros estamos acostumbrados y pensado por un momento en ¿cómo
sería el paraíso si nada de esto hubiera ocurrido? Piense usted en todas las personas que existen hoy, casi aproximadamente 8.000 millones de personas, viviendo, pero no en este infierno, sino en el paraíso. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el trato? ¿Cómo serían las relaciones? ¿Cómo serían cuando tenemos necesidad de una cosa? ¿Cómo actuarían hacia nosotros? ¿Cómo actuaríamos hacia los demás? Recuerden que en el paraíso no había pecado, no estaba el diablo, no había esa influencia. Todos eran realmente, como dicen en este mundo, zanahorias. Así, ese espíritu benevolente, realmente bueno, realmente entregado, dadivoso, amoroso con los demás. Yo no sé si alguna vez ustedes lo han pensado, pero ahora lo están pensando. ¿Cómo sería vivir en el paraíso? ¿Cómo sería vivir en el paraíso, Luis, con un montón de personas realmente buena gente? Que no te niegan nada, que te apoyan en todo, y donde tú también, bueno, no pienses en simplemente que te dan todo, sino donde tú también eres como ellos. Y no hay una obligación, es una naturaleza. Pensemos en el hecho de que ese era el plan original de Dios. El problema fue que nos descarriamos. El plan original de Dios era vivir en ese estado, como le suelen llamar en los dispensacionalistas, en ese estado de la inocencia. Una total y pura inocencia en el corazón del hombre, un contraste totalmente enorme contra lo que Jeremías dice cuando habla del corazón del hombre, que es perverso, malvado, engañoso, mentiroso. ¿Quién lo conocerá? Sin embargo, en el principio el corazón del hombre estaba en un estado puro de inocencia. Jesucristo vino a esta tierra, escúcheme lo que le voy a decir, en ese estado de inocencia. Cuando Él le dijo a los discípulos, los envío como ovejas en medio de lobos rapaces. Imagínese usted una oveja en medio de una jauría de lobos rapaces. No dura, pero Jesucristo vino a este mundo de la misma forma. Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Es la misma expresión que Él luego le va a decir a los discípulos. Por eso más tarde, cuando ya le han golpeado, ¿no es cierto?, le dice a los discípulos cuando ya va a la cruz, si del árbol verde han hecho esto, ¿qué no harán de ustedes? El siervo de Dios vino a esta tierra para humillarse a sí mismo, para humillarse por nosotros, para darnos un ejemplo, para darnos una enseñanza, para dar testimonio de la verdad, para mostrarnos cuál es el camino por el que nosotros debemos transitar, un camino totalmente diferente al que estamos acostumbrados, en donde cada uno de nosotros pelea por lo que es nuestro, saca las garras y los dientes cada que tiene que defenderse. Cristo dice, no te defiendas. Si alguien viene y te golpea una mejilla, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pon tu otra mejilla. Esas palabras todavía suenan a veces como de película y de ciencia ficción. Pero son palabras reales. Son palabras reales de Cristo. Como he dicho en otras ocasiones, este evangelio preciado y eterno al que nosotros hemos sido llamados, invitados a ser, no es un cúmulo de normas o de reglas que simplemente por las cuales debemos regirnos,
Este evangelio al que nosotros hemos sido llamados es un cambio de vida. Es un cambio de vida, de formato. Y lo digo así porque en el lenguaje actual de los jóvenes de ahora, cuando algo no sirve, un aparato tiene que morir, lo resetean, lo formatean. En las palabras de Cristo que le dice a Nicodemo, tiene que morir y nacer de nuevo. Necesita ser formateado. Tiene que morir, todo lo que tú eres tiene que dejar de ser. Porque cuando vuelves a nacer, ¿en qué estado nacen los niños? En un estado de inocencia. Se necesita nacer en un estado de inocencia para creer el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios, para asimilar las palabras de Cristo. Escúcheme, por favor. Solamente una persona que lleve su corazón a un estado de inocencia entenderá las palabras de Cristo, que en cambio, cuando la miramos desde la óptica humana, para nosotros es difícil. Orar por tus enemigos, pedir por los que te maldicen, hacerles bien a los que te hacen mal, ni siquiera tener un pensamiento malo contra ellos, no, sino brindarles tu amor, expresarle tu amor, no un resentimiento, no un dolor, no una ira contra ellos. Darles, no lo merecen, pero precisamente porque no lo merecen, darles, ya sea de comer, o de beber, o de vestir. Si nosotros nos ponemos a pensar en eso, es ciertamente una cosa realmente abrumadora. Pero la Biblia dice que Cristo se despojó de todo. Se hizo pobre, dice el apóstol Pablo, para que con... La mayoría que menciona ese versículo dice Jesús se hizo pobre para hacernos ricos, pero eso no es lo que dice la Biblia. Dice que Él se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos a nosotros. Enriquecernos y ser ricos son dos cosas muy distintas. Enriquecernos porque ciertamente nosotros en nuestro estado de alma y de corazón somos pobres y miserables. Necesitábamos ser enriquecidos con los valores del cielo, con los valores de Cristo. Así que Cristo se desnudó a sí mismo para enriquecernos a nosotros y llevarnos a una posición totalmente distinta a la que hemos estado acostumbrados. Así que Él se humilló y se entregó en una total y completa obediencia a lo que Dios determinó sobre Él. Por eso nosotros podemos ver en Lucas capítulo 3, por ejemplo, en el verso 22 nos relata la historia cuando Jesús está siendo bautizado y se oye una voz del cielo. ¿Y qué dice la voz? ¿Acaso no son las palabras que acabamos de leer en Isaías 42? Este es mi Hijo amado. En Él mi alma se complace. Es lo mismo que dice Isaías 42. He aquí mi siervo. He aquí mi escogido. En que mi alma tiene contentamiento. No solo porque Él viene a hacer la voluntad de Dios, Él viene a demostrar cuál es la voluntad de Dios perfecta para cada uno de nosotros, cuál es la voluntad de Dios que ha sido desde el principio, cuáles eran los planes de Dios desde que puso al hombre en la tierra. Él vino a cumplir con la verdad, vino a mostrar, todos estábamos perdidos y equivocados, pero de repente vemos a el Hijo de Dios, el siervo de Dios, demostrándonos lo que debimos ser. Lo que nunca debimos dejar de ser, como Él. Por eso aún la Escritura dice que nosotros vamos a ser llevados a la plenitud de Cristo, a la estatura de Cristo. Creo que a veces la gente piensa mal en eso, piensa en grandezas y en cosas, ¿no? Pero esta es la grandeza de Jesús. Su amor, su ternura, su inocencia, su naturaleza. Esa es la altura a la que nosotros necesitamos llegar, porque ciertamente hemos caído, hemos decaído
en un tumulto de perdiciones y de cosas antinaturales que viven en nosotros. Comúnmente como seres humanos nosotros expresamos odio, expresamos rencor, expresamos ira, expresamos enojo, expresamos fastidio, expresamos todas esas cosas son del infierno, son anti nuestra naturaleza original que había en nosotros antes que el pecado entrara. Ni siquiera el temor estaba en el corazón del hombre, y ahora hay temores que invaden nuestra vida, que nos debilitan. Nada de esto es parte de la naturaleza original que Dios le dio al hombre. El hombre tenía, en vez de temor, una confianza plena en el Dios que lo hizo. Nosotros nos apartamos de todas estas cosas como humanidad, pero Dios envía a su siervo para demostrarnos el camino a seguir. Escúchenme lo que les voy a decir. No sé si buscaron en Lucas 3:22, pero ahí ocurre algo maravilloso también, y es que cuando el Señor se está bautizando, y en el momento que esa voz se escucha, dice que se abre el cielo. Esa es una profecía cumplida de Isaías 64, creo que es, no sé de dónde es, que dice: ojalá se abrieran los cielos y descendiera. La canción que cantan los hermanos de New Way. Era el deseo del profeta que Dios mismo descendiera. Y se cumple en ese día cuando los cielos se rasgan, dice en el original. Los cielos literalmente se rasgan, se rompen, y desciende de los cielos. ¿Qué desciende? El Espíritu Santo. ¿Cuántos han pensado? Dice que desciende en una forma corporal de ¿qué? Como una pequeña paloma. Una vez leía un libro hace tiempo sobre el Espíritu Santo, y decía el autor, hablando de la naturaleza del Espíritu y el símbolo del Espíritu como una pequeña paloma, y dice que él había experimentado, había vivido cerca donde habían estos pequeños animales, y reconocía que eran bastante hipersensibles, que en medio tú hacías algo y ellos se alejaban de ti, volaban. Y él hablaba de la naturaleza del espíritu, y él hablaba de algo que él denominó la hipersensibilidad del espíritu. ¿Tú conoces a una persona que es bien sensible? Eso que no les puedes decir nada, no puedes mirar porque enseguida como se resiente, dice, el espíritu es más. Él no es insensible, él es hipersensible. Su naturaleza, su inocencia, su forma de ser es así. Por eso la Escritura nos llama a no contristarle, a no herirle, para que no se aleje de nosotros. Entonces un predicador hablaba en una ocasión, hace algunos meses, escuchaba yo una prédica, y decía, él tomaba las imágenes que se dan aquí, ¿no? Nosotros que estamos estudiando las 10 doctrinas fundamentales, acuérdense que cada una de ellas tiene un icono, un dibujito, ¿no? ¿Y cuál es la del Espíritu Santo? Una palomita. Y tenemos también la de Cristo. ¿Cuál es el icono de Cristo? ¿Un qué? Ya nadie se acuerda. Un corderito. Es un corderito, ni siquiera es un borrego, una oveja, es un corderito. El corderito es también un animal que manifiesta inocencia, que manifiesta ternura, que manifiesta ese carácter apacible, y ese ícono de Cristo. Y él hacía la referencia, aquí usted ve el Espíritu como en forma de paloma descendiendo sobre el Cordero, al que Juan acaba de llamar el Cordero de Dios, del que yo les decía hace un momento. Ese Cordero que vino entre en medio de lobos, ¿no? Ustedes saben cómo terminó ese Cordero, ¿no?
despedazado, desgarrado, ensangrentado, muerto, destruido. Entonces, la naturaleza de Cristo era la naturaleza de un cordero. Pero Él manifestó otra naturaleza, que fue la naturaleza divina, y esta naturaleza vino a raíz de que el Espíritu vino sobre Él. ¿Cuántos en la iglesia no anhelan la naturaleza del Espíritu, o la presencia, o el poder del Espíritu sobre ellos? ¿Cuántos no piden en la iglesia, oh Padre, lléname de tu Espíritu? ¿Y cuántas veces no he dicho yo que no debemos anhelar al Espíritu por sus manifestaciones, sino por lo que Él puede hacer en nosotros? Porque a veces la mayoría pide el Espíritu es por eso, porque quiere manifestaciones, quiere ver milagros, quiere ver dones, quiere ver lenguas. Pero el Espíritu viene por algo primordial. Si nosotros leemos un momento en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, dice un versículo que a mí me ha gustado mucho siempre, y en todas mis Biblias siempre lo tengo marcado, lo he leído. En Hebreos capítulo 9, en el verso 14, cuando está hablando de los sacrificios que se hacían antes y hace comparación con el sacrificio de Cristo, dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Aquí está hablando del sacrificio perfecto y no podemos desconectar el hecho de que Él era el Cordero de Dios, venido para el sacrificio. ¿Amén? Él, dice, mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo a Dios sin mancha. Ese sin mancha nos habla de su naturaleza. Entonces el predicador decía esto: tú quieres la presencia del Espíritu sobre tu vida, tú quieres el poder del Espíritu sobre tu vida, si tú quieres al Espíritu, tu naturaleza debe ser la de un cordero. Porque el Espíritu reposa sobre la naturaleza que es como la del cordero. Y eso es lo esencial. A veces nosotros queremos al Espíritu, pero no hemos cambiado. Somos los mismos de antes, de siempre. Nuestra naturaleza no ha variado. Entonces damos la apariencia de que no hemos nacido de nuevo, porque parece que no hemos muerto, estamos bien vivitos. Nuestra naturaleza tiene que ser otra. Si yo quiero la presencia del Espíritu en mí, si yo anhelo que el Espíritu esté en mí, me acompañe, mi naturaleza tiene que ser la naturaleza de un cordero, la de Cristo, ese que no abrió su boca, que no profirió palabra contra los que le golpeaban, lo herían, que no guardó resentimiento en su corazón ni herida por lo que los otros le hacían. Su naturaleza de amar a los hombres, de buscar la forma de perdonarles, de hermanarlos, de unirlos. El apóstol Pablo dice que Cristo vino a esta tierra para quitar las cosas que nos separaban de los demás. Vino a hermanarnos, por eso nos llama hermanos. Hebreos dice: no se avergüenza de llamarnos hermanos. Vino a hermanarnos, vino a unirnos, vino a quitar las diferencias, a quitar las que nos separan. Las religiones nos separan. En los tiempos de Jesús, la religión de los judíos separaba a los gentiles. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Para que no los separen fuera de las religiones. De ahora en adelante, todo el que quiera venir a Dios viene por mí. Ya no viene por el judaísmo, no viene por tu religión pagana. Todo el que quiera venir a Dios viene por mí. Tiene que dejar al lado su religión. Así que dice que los dos pueblos Él hizo uno, para luego llevarnos a Dios. Nuestro carácter, nuestra naturaleza humana nos separa, porque desde el momento en que el hombre pecó, murió, su naturaleza se corrompió. ¿Se acuerdan que lo primero que entró en el corazón del hombre fue miedo y vergüenza? ¿Sabe? Muchas personas hacen cosas terribles por miedo y por vergüenza.
Por miedo y por vergüenza pueden llegar hasta matar a alguien. Por miedo y por vergüenza se pueden llegar a vengar de alguien. El miedo y la vergüenza fueron las primeras cosas que entraron, pero luego terminaron de corromper al ser humano hasta lo máximo. Creo que por eso la Escritura dice que donde está el perfecto amor, echa fuera el temor. Y el perfecto amor es el amor de Dios a través del Hijo de Jesucristo. Quiero que ustedes asimilen o intenten asimilar estas palabras que yo comparto el día de hoy. He reflexionado mucho sobre estas cosas. Ciertamente le he pedido a Dios, cuando tuve el deseo de predicarles acerca de Cristo, he entendido por mucho tiempo que predicar de Cristo es lo que nos hace falta. Escuchar lo que Cristo hizo por nosotros es lo que nosotros necesitamos. Pero siempre es difícil, así que yo le digo a Dios, Padre, ayúdame. Quiero predicar de Cristo. Yo a veces he leído libros acerca de Cristo, he visto videos acerca de Cristo y a mí me han tocado, me han quebrantado, pero digo, ayúdame a predicar de tal manera que lo que yo diga le llegue al corazón a las personas acerca de Cristo. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, está una de las expresiones más hermosas de humillación de Jesús. Todo esto en la misma noche en la que Él iba a ser crucificado. En Juan capítulo 13 dice, antes de la fiesta de la Pascua, miren lo que dice el escritor, todas estas cosas son ciertas y son verdad. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, esta frase dice, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregare, eso quiere decir que ya Judas había ido. Y otra vez dice, y sabiendo Jesús que el Padre ya le había dado todas las cosas en las manos. Mira aquí, ya Jesús ya todavía no había muerto, pero ya no era un simple hombre. Ya el Padre le había dado todo, ya lo había ganado. Este era simplemente el final. Le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba nuevamente. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que él estaba ceñido. Trato de imaginar a qué se refiere cuando estaba ceñido. No sé si la tenía así o se la puso aquí como nosotros. Se sentó, le lavaba los pies y entonces ponía los pies sobre su pierna y ahí lo secaba, ¿no? Porque empezaba, dice, a enjugarlo, a secarlo con la toalla con la que él estaba ceñido. Quiere decir, la tenía colocada. Y entonces vino Simón Pedro, nunca falta uno. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas a mí los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, escuchen estas palabras de Jesús, son importantes. Tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Ahora saltemos un poco más adelante, en el verso 13, dice, vosotros, bueno, voy a leer el verso 12, dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, mire, esta es una pregunta, y dice,
¿sabéis lo que os he hecho? Es como que les dice, ¿entienden lo que acabo de hacer? Esta es la pregunta, ¿entienden lo que acabo de hacer? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy, dice Jesús. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y aquí están las palabras sublimes, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Y si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora escúchenme un momento. En primer lugar, conectando con el tema y lo que estamos hablando, y la pregunta que Jesús hace, ¿entienden lo que acabo de hacer? Dice el Señor. Miren, las cosas que Jesús hace son literales y al mismo tiempo son simbólicas. Por eso Él pregunta, ¿entienden lo que he hecho? Él es el Señor, Él es el Maestro, como estamos viendo desde el principio del tema. Él es Dios, el que ha sido servido toda la vida. Él no había lavado, creo que el Señor no le habrá lavado los pies a un ángel nunca en el cielo. Creo que no tuvo necesidad, no sé si los ángeles tuvieron necesidad de lavarle al Señor los pies alguna vez. No creo, porque en el cielo todo está limpio. Pero Él vino y le lavó, humillándose, le lavó los pies a hombres. Hombres vulgares, como dice el libro de los Hechos, más adelante, como van a reconocer a Pedro y a Juan. Simples pescadores, marginados. No eran ni siquiera sacerdotes de alto rango. Eran simples pescadores marginados de un campo lejano de la gran Jerusalén. Hombres no reconocidos, sin embargo el Señor los escogió. Entre ellos también estaba Mateo, un publicano, un pecador. Estaba Simón, el celoso, el celote. Entonces, escucha, el Señor le lavó los pies siendo Él el Señor y siendo Él el Maestro. Y dice, yo lo hago para que ustedes también lo hagan. Unamos esto a las palabras que les dijo primero, lo que yo hago ahora, ustedes no, le dice pero no lo entendéis ahorita. Así que esto tiene más que ver con lo que le está diciendo después, lo que yo hago para que ustedes lo hagan. ¿No? Yo no recuerdo haber leído en el libro de Hechos alguna vez que los discípulos hayan lavado los pies a alguien. Se menciona, sí creo, se menciona en otro libro, pero no recuerdo que los discípulos le hayan lavado los pies a alguien. Muy posiblemente sí lo hicieron, pero el libro de Hechos no lo menciona. Pero el Señor cuando le dice a Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entendéis ahorita, pero lo vas a entender. Creo que Jesús estaba poniendo la mirada de Pedro precisamente en el hecho, en el tipo de vida servicial que Jesús estaba mostrando delante de ellos, porque estas no son las únicas cosas que el Señor les dice. Hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, no sé si está aquí mismo, no está aquí mismo en Juan, está
en otro evangelio, creo, déjame ver si está en Lucas, creo que lo vi en Lucas. Sí, en Lucas, capítulo 22, el verso 24, ahí el título dice, la grandeza del servicio. Recuerda que estamos hablando del siervo de Dios. Y allí, el verso 24, escuche, todo esto ocurrió en las vísperas de la crucifixión. Dice, hubo entre ellos una disputa entre los discípulos sobre quién de ellos sería el líder, el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Se supone que el Señor es el mayor y Él debería estar a la mesa, pero los puso a ellos a la mesa. Y les sirvió. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, va a decir más adelante. La vida de servicio que Jesús había tenido, su vida negada, su vida de su naturaleza que la mostró ante los hombres, que se la mostró ante los discípulos, les pide que ahora ellos la muestren a los demás. Y relativamente eso viene también hacia nosotros, a una vida de servicio, no ponernos por encima de los demás de ninguna manera que sea posible. Yo considero que cuando Jesús le dice a los discípulos que debemos lavarnos los pies los unos a los otros, obviamente esto es literal, hay que hacer el lavado de los pies, pero también es una imagen, es un simbolismo de cubrir. Pablo va a utilizar esta palabra más adelante, o creo que es Judas, no recuerdo ahorita el pasaje, pero dice que cuando está hablando del amor, dice que el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Cubrir es lo mismo que lavar, que limpiar. Si nosotros sabemos cómo expresar amor, el amor del que habla la Biblia, no el amor meloso, siempre digo ese, no, te amo, no, ese amor no. El amor genuino, el amor verdadero, el preocuparte por la persona que tienes ahí adelante, el amarlo con sinceridad y ver que está en peligro, que su vida va camino a la destrucción y de alguna forma tú buscas salvarlo. No ponerte por encima de él, no discutir contra él y avergonzarlo, sino salvarlo. El amor, el verdadero amor, el genuino amor te mostrará la forma de rescatarlo. Y obviamente que para poder rescatarlo tendrás que perdonarlo. No mirar lo que él ha hecho, lo que lo está llevando a la perdición. El objetivo es rescatarlo. Es librarlo de que se pierda. Por ello creo que las palabras del apóstol son ciertas cuando dice que el amor cubrirá multitud de pecados. El simple amor, el simple hecho de que tú lo ames y vayas por él de la forma en como Cristo nos amó y vino por nosotros, pudiéndonos hacerlo, pudiendo habernos condenado desde el cielo y echándonos fuego, siempre digo, decidió amarnos y venir a buscarnos y mostrarnos. No nos exigió primero decidió mostrarnos cuál es la vida que Él nos ofrecía y la naturaleza que nos ofrecía, la naturaleza del Hijo de Dios, del Cordero de Dios. Y luego la pone sobre los que creen en Él. Miren que los envío como ovejas, como corderos en medio de lobos. Decía alguna vez alguien que la humildad es uno de los, ¿cómo se puede decir? No es un sentimiento, no es una cualidad o algo así. Dice que la humildad es una de esas cualidades tan sensibles que se te escapan de las manos así tan rápido que en el momento en que tú piensas que eres humilde, ya dejaste de ser humilde.
Es así tan fugaz. Y nosotros a veces no sabemos ser humildes. Así que esta expresión de Jesús considero que es un simbolismo, pero también es literal. Y debemos confrontarnos a nosotros mismos. Si usted quiere saber, si quiere examinarse y saber si es humilde, coja la lavacara con agua y lávele los pies a su hermano. En cualquier momento. Yo considero que esto no necesariamente tiene que ser en una iglesia a la vista de millones de personas y con cámaras grabando. Porque se supone que es un sentido de humillación, es un sentido de humildad. Y cuando yo considero que si ya pongo una cámara y que me grabe, no. Él lo hizo en la intimidad con los suyos. Que ellos lo contaron después, eso es otra cosa. Porque tenían que contar todo lo que Jesucristo hizo, pero Él lo hizo en la intimidad. Por eso dice la Escritura, como amó a los suyos, los amó hasta el final. En el último momento solo estuvo con ellos. Entonces esta es una expresión del amor que Él les tenía. Le lavó los pies solo a ellos, esperó que Judas se vaya. Judas no tenía que estar ahí. Esto era una intimidad solo con los suyos. Yo considero que, como les decía, si en algún momento sentimos que no hay humildad en nosotros y queremos expresar algo de humildad, lavémosle los pies a alguno de nuestros hermanos en intimidad. Como dice la Escritura, que nadie se entere. Tanto figurativamente como literal. A veces lavarle o cubrir, como dije antes, puede algunos pensar que es solapar, pero no es solapar. No tiene que ser solapar. Tiene que ser amor. Tiene que haber un genuino sentimiento de amor hacia el hermano. Yo les hago una pregunta. ¿Su naturaleza se parece a la naturaleza del Cordero? Nuestra naturaleza se parece a la naturaleza de Cristo. Nuestra naturaleza se parece a la de Cristo. Somos como ese Cordero dispuesto a que nos despedacen, a que nos hieran tal vez los malos entendidos, una palabra mal dicha, una mirada mal ubicada, un sentimiento de repente no bien aplicado. Yo sé que somos sensibles también por naturaleza, ¿no? Y merecemos el respeto y el amor de los demás como todos. Pero, ¿acaso no lo merecía Cristo? Cristo merecía el respeto, el amor. Cristo merecía la obediencia de todos, que todos se postren ante Él, que todos se humillen ante Él. Mas, sin embargo, Él fue el que se humilló. Él fue el que se inclinó, Él fue el que se postró. Tenemos la naturaleza de Cristo, debemos buscar la naturaleza de Cristo, debemos tener la naturaleza de Cristo, debemos anhelar la naturaleza de Cristo, porque es la naturaleza que Él nos manifestó. Es el testimonio de la verdad que Cristo vino a traernos a nosotros. Yo les aseguro, como dijo el predicador, si usted y yo tenemos la naturaleza del Cordero, la naturaleza del Espíritu también va a venir sobre nosotros. Usted quiere al Espíritu en su vida, anhela el Espíritu en su vida, tenga el corazón de Cristo. Alguna vez lo dije, no sé si, creo que sí se lo dije a ustedes también, pero lo dije en una de las clases en las que mi mamá estuvo presente allá en Durán. Cuando hablaba sobre la tentación de Cristo, cuando Cristo fue tentado por el enemigo, a ustedes se lo enseñé una vez. Para mí es llamativo el pasaje de Lucas que dice que el Espíritu llegó al Señor y que el Señor iba lleno del Espíritu al desierto. En el desierto fue tentado, fue hostigado por el enemigo, y cuando regresó del desierto ya no venía lleno, venía en el poder
del Espíritu. Entonces, en la clase que yo daba allá en Durán, yo le decía a los hermanos, ¿de qué se trata esto? Porque nosotros siempre pedimos, Señor, lléname del Espíritu. Entonces yo le pregunté, ¿para qué quieres ser lleno del Espíritu? Y si nosotros vemos a Cristo, ¿para qué fue lleno del Espíritu? ¿Para qué fue lleno del Espíritu Cristo? Para ser llevado a ser tentado. Cuando pasó la tentación, como nos pide Santiago, cuando pase la tentación, entonces Él regresó en el poder. Entonces, ¿qué representa eso para nosotros? Nosotros somos llenados para expresar el carácter de Cristo en medio de las tribulaciones y de los problemas. Depende de tu reacción a los problemas que tú luego salgas de ahí en el poder de Cristo. ¿Cómo reaccionas en medio del problema? ¿Cuáles son tus gestos? ¿Qué es la cosa que abrazas en el corazón? Cuando estás en medio de una tribulación, de una situación mala, de una situación adversa, de un problema, de una tentación, ¿cómo respondes? ¿Te dejas llevar por los sentimientos, te enojas, explotas? ¿O te controlas? Y mantienes la naturaleza del Señor sereno ante el diablo que lo tentaba, que lo llevó de un lugar al otro, que lo puso en el pináculo del templo, que lo llevó a lo alto de la montaña. Y el Señor respondió con serenidad, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Pero es que no era solo la palabra, era su carácter. Sí, pero responder con la palabra no significa de repente, como dice el profeta, no gritarás. He escuchado a algunos que responden con la palabra y gritan, y que juntamente con la palabra va su carácter, su forma de ser. Yo considero que, como dice la Escritura, Cristo no necesitó gritar, porque su carácter expresaba quién era Él. El diablo, dice, lo llevó al pináculo de un templo y le tentó, lo desafió a lanzarse. Porque los ángeles vendrán y te cuidarán. No tentarás al Señor tuyo. Yo creo que cuando el Señor respondía, Él ni siquiera se inquietaba, Él estaba sereno, respondiéndole al diablo. Él estaba tranquilo, confiado. Como les dije, no importa si el diablo lo movía de un lado, lo movía del otro, Él estaba ahí en su posición serena, en lo que Él era, estaba sujeto. Por eso creo que entre los frutos del Espíritu hay uno que no, templanza, que nos habla de tenerte sujeto a ti mismo. No importa lo que está pasando enfrente de ti, tú estás confiado, estás sereno, no te inmotas. No es que no te importe, es que no te dejas dominar por la situación. Como dice un salmo y una alabanza, aunque la tierra tiemble, nosotros tenemos que confiar. Yo considero que Cristo estaba así. Y considero que ese ejemplo de su forma de reaccionar, como cuando estaba en el bote con los discípulos, ahí nosotros vemos la reacción de los discípulos y la reacción de Cristo. Cristo estaba tan confiado que estaba dormido. Decía el otro día un predicador, a mí me gusta escuchar a muchos predicadores y las cosas que me parecen sensatas se las cojo. Cristo estaba en otro mundo. Ellos eran de este mundo y actuaban en su naturaleza. Cristo era de otro mundo y Él actuaba en su naturaleza. Aunque estaba en medio de una tormenta, Cristo estaba en los brazos del Padre. Él estaba total y plenamente confiado. Por eso cuando se levantó, lo primero que les replicó es la poca fe que ellos tenían. No tener fe es no confiar en Dios, no creer en Dios. Así que, según como tú respondas en medio de las circunstancias, de la tribulación, del problema, de la queja, de la necesidad, de la carestía, cualquier cosa que tú te imagines, cómo tú respondes, cómo tú reaccionas, las palabras que dices, los gestos, los sentimientos que abrazas en el corazón, la respuesta que das. Creo que la llenura del Espíritu es para eso. Es para que sepas cómo responder, para que sepas responder con confianza en Dios, con serenidad.
como los jóvenes en Babilonia, a quien Nabucodonosor les dijo, o se postran o los meto al horno de fuego. La Biblia no dice que ellos estaban temblando y temerosos, porque cuando alguien está temblando y temeroso, la Biblia lo dice. Dice que ellos respondieron con altura y dijeron, sabe Nabucodonosor que al Dios al que nosotros servimos, Él tiene el poder para librarnos del horno de fuego si quiere. Pero aún si no lo hacen, no nos postraremos. Bueno, esa fue su respuesta. Entonces, caliénteme el fuego 7 veces más. Más se enfureció Nabucodonosor. Mire la reacción de los jóvenes, la reacción de Nabucodonosor, él se enfureció más. Ellos fueron llevados. La Biblia no dice que iban gritando, pidiendo auxilio, ni misericordia. Peor insultando a Nabucodonosor. Hay un Dios en el cielo y te va a castigar, hijo del diablo. Porque esa es la naturaleza de los cristianos el día de hoy. Cuando alguien les dice algo, es que hay un Dios en el cielo y Él no olvida. La venganza es mía, dijo el Señor. Y utilizamos cualquier versículo que se nos venga a la mente para sentirnos más espirituales, pero la verdad es que estamos mostrando toda la humanidad nuestra. El Señor enmudeció su boca de la vida. Solamente dijo lo que tenía que decir y no dijo más de allí. Esta es la naturaleza del siervo de Dios que se humilló, aunque le costó la muerte, pero como se humilló, el Señor lo ensalzó. ¿Acaso no dice Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, que cuando fuere tiempo el Señor los levantará? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y uno podrá decir, ¿acaso esas cosas vienen de Dios? De Dios viene todo viene de Dios. Todo lo malo que venga a su vida, si no viene directamente de Dios, Dios lo ha permitido. Yo quiero ver su naturaleza cambiar. Hermanos, la Biblia nos llama a humillarnos delante de Dios, a hacerle siervos, a ponernos no solo por debajo de Dios, dice el Señor Jesús, a ponernos por debajo de todos. Lo dice Pablo, no te consideres más que los otros, lo dice Jesús, sirve a los demás, porque el menor, el de más abajo, el que se humilla más, el que se hace siervo de todos, él será el más grande. El Evangelio es mucho más que una religión, es una verdad. Y esa verdad la expresó Cristo con su naturaleza, con su vida más que con sus palabras. Las palabras creo que el Señor las utilizó solamente para explicarnos lo que Él hacía. Pero Él era la verdad. Él daba testimonio de la verdad. Y nos revelaba la verdad para que nosotros siguiéramos esa verdad. Amén. Ya no los torturo más. Vamos a orar, cierra los ojitos. Padre, gracias, Señor. Padre, cuán maravilloso es cuando vemos a Cristo con nuestros propios ojos, Señor. Por eso la Escritura dice que nuestros ojos deben estar siempre en Él, porque Él es el autor y el consumador de nuestra